Algunos de ustedes ya me conocen, soy el doctor Ángel Cueva Quispe, soy médico intensivista, asistente de la unidad de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo. El día de hoy vamos a presentar un tema bastante frecuente, el tema más frecuente que vamos a encontrar en las unidades de cuidados intensivos y la causa de atención más frecuente en las unidades de cuidados intensivos, la patología por excelencia en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, este tema es de vital importancia, es el tema que ustedes siempre lo van a tener en cuenta, siempre lo van a tener sus guardias. Y la intención de esta charla va a intentar ser lo más práctica para todos ustedes y que nos llevemos conceptos puntuales y conceptos prácticos para nuestras guardias y nuestro quehacer diario, ¿no? Bueno, el tema de insuficiencia respiratoria es un síndrome en el cual falla uno de los componentes de la función respiratoria. El pulmón y el sistema respiratorio tienen dos funciones, básicamente dos funciones, una función de ventilación y una función de respiración. La función de ventilación hace referencia al intercambio entre el gas, entre el oxígeno sale CO2. En cambio, la respiración hace referencia al propio intercambio a nivel alveolar de este gas. Entonces, fallan una de esas dos alteraciones, o una falla ventilatoria o una falla respiratoria. Una de estas dos causas desencadena una insuficiencia respiratoria y esto va a generar que nosotros podamos calificar la insuficiencia respiratoria eh, de manera gasométrica. La definición operacional gasométrica es que una insuficiencia respiratoria será considerada como una presión arterial de oxígeno medida en gasometría menos de 60 milímetros de mercurio o una presión de CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio. El, el primero hace referencia a la falla oxigenatoria y el segundo hace referencia a la falla ventilatoria como las dos funciones que actúan en el correcto funcionamiento de nuestro sistema pulmonar. Entonces, eh, podemos tener como causa de una insuficiencia respiratoria una causa respiratoria, una causa de disfunción respiratoria cuando la concentración de oxígeno disminuye por debajo de 60 milímetros de mercurio. Aquí tenemos una gasometría en la cual tenemos un paciente que está con una presión de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Esto ya es considerado una insuficiencia respiratoria. Acá tenemos otra gasometría en la cual vemos que la presión de CO2 está en 74. Esto también es considerado una insuficiencia respiratoria, en este segundo caso por una falla ventilatoria. Entonces, las clasificaciones son múltiples, pero dentro de las más frecuentes tenemos, por ejemplo, las insuficiencias respiratorias en base al tiempo de la evolución del cuadro clínico y será aguda, crónica o por hacer una crónica reagudizada, como por ejemplo una enfermedad pulmonar crónica, un EPOC, un paciente con fibrosis pulmonar que reagudice en su insuficiencia respiratoria. También puede ser en base, la forma de explicación más importante que hay de explicar esta patología, es según su fisiopatología, en la cual podemos describir como causas de la insuficiencia respiratoria, como disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, la hipoventilación, alteración en la difusión, alteración en la ventilación, un efecto shunt derecho-izquierdo. Entonces, esas causas nos van a explicar, según su fisiopatología, la causa de una insuficiencia respiratoria. Según las características gasométricas, las que acabamos de ver, podemos tener una insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica, con una concentración de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, o una insuficiencia respiratoria hipercápnica, con un CO2 más de 50 milímetros de mercurio. Vamos a también encontrar en las unidades de cuidados intensivos una clasificación operacional en base a la etiología que causa la insuficiencia respiratoria, como por ejemplo la insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 nos habla de una insuficiencia respiratoria hipoxémica, cuando la presión de oxígeno está a menos de 60 milímetros de mercurio, una insuficiencia respiratoria tipo 2 cuando la presión de CO2 es la que está aumentada por encima de 50 milímetros de mercurio, o una tipo 3 que ocurre en el contexto de un procedimiento perioperatorio por atelectasias y colapso alveolar, o una
tipo 4 por un estado de shock o hipoperfusión. Entonces, habíamos mencionado que las dos clasificaciones principales de la insuficiencia respiratoria van a hacer referencia a un estado hipoxémico o un estado hipercápnico. El estado hipoxémico haciendo referencia a una falla oxigenatoria y el estado hipercápnico haciendo referencia a una falla ventilatoria, que son las dos básicas funciones que tiene nuestro pulmón. Estas dos condiciones pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pero como ya había mencionado previamente, también vamos a tener una explicación fisiopatológica de los estados de hipoxemia, de la insuficiencia respiratoria que causa hipoxemia. Entonces, básicamente, estas cuatro condiciones son las que explican la insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, la de tipo 1, en la cual hay una presión de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Estas cuatro condiciones nos van a poder explicar por qué es que se produce la insuficiencia respiratoria del tipo número 1, esa que en la cual vamos a ver en la gasometría una presión de oxígeno menos de 60. Antes de continuar, quisiera saber también si es que todo el auditorio me está escuchando muy bien. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor, levanten la manito o háganla saber por el chat para poder reforzar algún conocimiento o alguna pregunta o algún comentario que tal vez no esté muy claro y podamos resolverlos entre todos. Entonces, les presento a esta estructura que va a ser una parte de nuestro organismo vital, una parte muy vital de nuestro organismo. Les presento a la unidad alveolo capilar. Esta estructura es la unidad funcional básica del pulmón. ¿Qué significa? Que esta estructura va a ser la estructura principal para que se produzcan los fenómenos de oxigenación y los fenómenos de ventilación. Y nuestro pulmón va a estar conformado por miles y miles y miles y miles de unidades alveolares que están constituidas básicamente por un alveolo que está estructura en forma de matraz que ustedes ven con este punteado, con estas líneas negras y los capilares que van a rodear al alveolo. Vamos a tener un capilar arterial que proviene del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar con sangre venosa y un capilar venoso que va a trasladar la sangre oxigenada hacia las aurículas del corazón izquierdo. Entonces, esta estructura es una estructura importantísima para poder entender las causas de insuficiencia respiratoria, para entender para entender la insuficiencia respiratoria como tal. Entonces, lo normal es que nosotros tengamos, acá vamos a ver, permítanme, ven ustedes ahí la diapositiva, tenemos ahí un alvéolo, los capilares, un capilar que trae sangre arterial desoxigenada rica en CO2 y un capilar venoso que lleva sangre oxigenada con bajas concentraciones de CO2. El oxígeno proviene desde las vías respiratorias altas hasta los alvéolos, difunde a través de la membrana alveolo capilar hacia las venas pulmonares y luego regresa hacia la aurícula del lado izquierdo para luego salir por el ventrículo izquierdo y salir hacia la circulación sistémica. Ese es el fenómeno de la circulación del oxígeno. La condición normal con la cual nuestro pulmón funciona. Así como el oxígeno ingresa hacia nuestra circulación sistémica, el CO2 también llega a través de la arteria pulmonar y difunde al alveolo y sale de nuestro organismo a través de la vía respiratoria. Entonces, ese es el fenómeno normal. Entonces, ven ustedes acá unas letras, una V y una Q en una relación aritmética. En fisiología, nosotros entendemos la letra B como perfusión, pero como ventilación y la letra Q como perfusión. La ventilación hace referencia a la cantidad de oxígeno que ingresa, la cantidad de aire, perdón, a la cantidad de aire que ingresa. Y la perfusión hace referencia a la cantidad de sangre o al flujo de sangre que va a recibir ese flujo de aire que venga al pulmón. Entonces, en condiciones normales, esta relación es igual a 1. ¿Qué significa? Que
por un volumen de flujo de aire que ingresa al pulmón, habrá una misma cantidad de flujo de sangre que va a recibir esa cantidad de aire. Entonces, una relación 1:1. Esa es la relación normal entre una adecuada ventilación y una adecuada perfusión. Ah, pero aquí ya van a presentarse algunas particularidades, como por ejemplo el efecto Shunt, en el cual aquí vemos nuestra unidad alveolo capilar. Vamos a ver que nuestro alveolo capilar se va a llenar de agua, de moco, exudado, trasudado, en el contexto que ustedes vean o en el contexto que ustedes imaginen. Se llena de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que la sangre que viene a través de la arteria pulmonar no se pueda oxigenar. Y esta sangre, que es pobremente oxigenada, retorne hacia la circulación por el lado izquierdo con bajas concentraciones de oxígeno, provocando un shunt o también llamado cortocircuito. En este contexto, cómo lo podemos interpretar? Va a ser un contexto en el cual habrá una adecuada ventilación, perdón, habrá una adecuada perfusión, porque los vasos arteriales, el flujo sanguíneo está conservado, está preservado. Pero ¿qué está fallando? Está fallando la ventilación. Como había mostrado en el gráfico, esta estructura se puede llenar, puede ser ocupada por exudado o trasudado, lo cual va a impedir que el oxígeno, el flujo de aire que ingresa a nuestros pulmones pueda difundir de manera adecuada hacia los vasos capilares. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Una alteración o un efecto de shunt o cortocircuito. Como repito, en este contexto, la ventilación va a estar alterada, pero la perfusión va a estar normal. Este contexto o este escenario clínico, ¿en qué condiciones lo vamos a poder ver? Básicamente, en las neumonías, en el edema agudo de pulmón, en algunos contextos de enfermedades cardíacas, como por ejemplo las malformaciones cardíacas. Otra alteración de la relación ventilación-perfusión va a ser la alteración llamada espacio muerto. Vemos aquí que se va formando en un capilar arterial un trombo que va a impedir que este alveolo sea adecuadamente perfundido. El flujo de aire va a ingresar a nuestro pulmón y hacia nuestros alveolos, pero no va a ser adecuadamente perfundido, lo cual no va a permitir que la sangre arterial se oxigene, sangre arterial que viene con concentraciones bajas de oxígeno, se oxigene de manera adecuada. Entonces, esto también va a producir hipoxemia. En esta relación, nosotros podremos ver que la ventilación está conservada. La ventilación está conservada. La condición que está afectada es la perfusión. Entonces vamos a tener una condición o un contexto fisiopatológico que se le conoce como el nombre de espacio muerto. ¿En qué condiciones más frecuentemente vamos a ver este fenómeno fisiopatológico? Vamos a ver básicamente en el TEP. La tromboembolia pulmonar es la entidad patognomónica de esta condición, pero también hay otras condiciones como por ejemplo las enfermedades obstructivas crónicas como el EPOC, el asma, enfermedades intersticiales, la fibrosis pulmonar que también van a presentar este fenómeno fisiopatológico que produce hipoxemia. Vamos por el tercer mecanismo fisiopatológico que produce hipoxemia y va a hacer referencia a una de las estructuras de nuestra unidad alveolo capilar. Esta alteración fisiopatológica se llamará alteración de la difusión. Entonces, nosotros conocíamos que en contextos normales, acá tenemos nuestro alveolo por el lado derecho perdón, acá tenemos por el lado izquierdo tenemos nuestro alveolo y por el lado derecho tenemos nuestro capilar. El oxígeno viene por esta dirección, llega al alveolo y difunde fácilmente hacia el capilar venoso. Eso es lo normal. Lo propio hará el CO2 que vendrá desde el capilar arterial y pasará la membrana alveolo capilar hacia el alveolo.
Pero algunas enfermedades o algunas condiciones clínicas van a producir que esta membrana, esta pequeña estructura que está entre el alveolo y el capilar, se engrose. Las principales enfermedades que producen esto serán pues la fibrosis pulmonar o algunas enfermedades intersticiales. Una enfermedad que coincide con una alteración de la membrana del alveolo capilar en un estado de inflamación es, por ejemplo, el estado el 10-3, el ARDS, que produce una inflamación a nivel de la membrana del alveolo capilar. Y esto va a provocar que el oxígeno no pueda difundir fácilmente hacia los capilares, provocando hipoxemia. Una cuarta condición que va a provocar hipoxemia será la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. En contextos, por ejemplo, de grandes alturas, de grandes alturas, como por ejemplo ciudades de gran altura, como por ejemplo Puno, Cerro de Pasco, en otros países la ciudad de La Paz, Quito. Entonces, son localidades en las cuales la presión de oxígeno, dada la altura que tienen estas ciudades, disminuye. La concentración de oxígeno, la PO2, sigue siendo la misma. La presión de oxígeno será la que va a disminuir. Y esto va a condicionar que el oxígeno no pueda ingresar fácilmente hacia nuestro organismo y a nuestro sistema. Otra condición también que va a precipitar una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, van a ser los incendios, en los cuales la concentración de CO2 va a superar a las concentraciones de oxígeno ambiental y esto va a disminuir también la presión inspiratoria de oxígeno, lo cual va a condicionar también, como mencionaba, un estado de insuficiencia respiratoria. Entonces, estas eran las causas de insuficiencia respiratoria tipo 1, aquellas que nosotros vamos a ver en nuestra gasometría con un nivel de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, aquellas en las cuales hemos visto que se producen básicamente por cuatro mecanismos: alteración de la ventilación perfusión, espacio muerto, disminución de la presión inspiratoria de oxígeno y alteración de la difusión por una alteración en la membrana alveolo capilar. La insuficiencia de tipo 2, la tipo hipercápnica, va a hacer referencia a una falla en la función de ventilación del pulmón. Como les había mencionado, el pulmón tiene básicamente dos funciones. Una función eh, oxigenatoria, en la cual el pulmón se encarga de introducir del aire ambiental el oxígeno hacia nuestra circulación, y una función ventilatoria, en la cual el pulmón se va a encargar de eliminar todo el CO2 que viene de la circulación sistémica hacia afuera de nuestro organismo. Entonces, en la insuficiencia respiratoria de tipo 2 vamos a ver que está comprometida esa función, la función del pulmón en la cual él tiene que eliminar el CO2. Por tal razón, como no va a poder eliminar el CO2 de manera adecuada, vamos a tener concentraciones elevadas de CO2. Esto puede ser básicamente por muchas causas. Muchas causas. Puede ser por compromiso pulmonar propiamente o puede ser por compromiso extrapulmonar. Pues sucede que la función respiratoria no es una función única y exclusiva del pulmón. Para que se produzca la función respiratoria, intervienen muchos otros órganos, como por ejemplo el aparato muscular, con los músculos intercostales de la caja torácica y el diafragma, el sistema nervioso, con los centros nerviosos, los núcleos de la respiración que se encuentran en el mesencéfalo y en la protuberancia y el bulbo raquídeo a nivel cerebral, los nervios que llegan hasta el pulmón y generan los esfuerzos inspiratorios, y el parénquima pulmonar propiamente dicho. Entonces, algunas patologías que van a producir insuficiencia respiratoria del tipo 2 hipercápnica, con aumento del CO2, por ejemplo, serán aquellas en las cuales van a producir deterioro de la función neurológica en el contexto de la función respiratoria. Aquí vemos en este cuadro, si me alcanzan a ver en la parte superior, nuestro cerebro, y un cuadro mucho más específico, esta estructura llamada el puente cerebral, en el cual vamos a identificar estructuras como la protuberancia, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Esta estructura del tallo cerebral
son estructuras bastante importantes porque en estas estructuras se encuentran los núcleos que controlan nuestra respiración, como el núcleo dorsal, el centro apnéusico. Entonces, alguna alteración en estas estructuras nerviosas van a producir que nuestro pulmón no funcione de manera adecuada. El, van a producir que el cerebro no genere o no mande de manera adecuada el ciclo de respiraciones para un adecuado intercambio de oxígeno y una adecuada eliminación de CO2. ¿Y en qué contexto vamos a ver eso? Por ejemplo, en pacientes que sufren intoxicación por drogas, en las cuales tienen una depresión del sistema nervioso, accidentes cerebrovasculares, que también van a producir por depresión de la función respiratoria fenómenos de hipoventilación, pacientes con apnea del sueño, intoxicaciones, como ya habíamos especificado previamente, tumores a este nivel o lesiones del sistema nervioso central que, como les había mencionado, van a disminuir la función nerviosa a nivel pulmonar. Otras condiciones que también van a producir una insuficiencia respiratoria del tipo 2 hipercápnica van a ser aquellas que hacen referencia al aparato músculo-esquelético que rodea el pulmón, los músculos intercostales, la parrilla costal, el diafragma, los músculos intercostales internos, externos, los escalenos, los dorsales, todo este aparato que va a producir que van a responder a los estímulos nerviosos que vienen del cerebro y van a producir los fenómenos de inspiración, que son activos, y los fenómenos de expiración, que son pasivos. Pero algunas enfermedades van a producir que no funcionen muy bien estas estructuras, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, el botulismo, el tétanos, la esclerosis lateral, esclerosis múltiple, la miastenia, neumotórax, obesidad mórbida, politraumas con un tórax inestable. Todas estas condiciones van a producir una falla del tipo respiratoria con hipercapnia. ¿Por qué? Porque se altera el aparato muscular de la respiración. Y como les había mencionado, la función respiratoria no solamente va a estar dictada por el centro nervioso que va a conducir o va a generar los impulsos respiratorios y un aparato musculoesquelético que va a generar la inspiración, sino también va a estar compuesto por el mismo parénquima pulmonar, que en ciertas condiciones, en ciertas enfermedades crónicas, también no va a poder cumplir con esa función de ventilación, esa función que hace referencia a la eliminación del CO2 por parte del pulmón, como por ejemplo el EPOC, el asma, enfermedades obstructivas, el diestrés, entre otras. La insuficiencia respiratoria del tipo 3, la insuficiencia respiratoria perioperatoria, va a hacer referencia a un contexto que se ocurre cuando un paciente sufre un deterioro en el intercambio gaseoso pulmonar. Esto suele ocurrir cuando pacientes son sometidos a procedimientos quirúrgicos en salas de operaciones y el uso de la sedación y FiO2 altos disminuye la capacidad residual funcional colapsando ciertos alvéolos, lo cual va a provocar atelectasias que van a producir fenómenos de hipoxemia. Entonces, este contexto es muy frecuente visto en aquellos pacientes que luego que salen de cirugía presentan episodios de insuficiencia respiratoria. Y el cuarto mecanismo de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, tenemos aquí el shock o hipoperfusión. Habíamos mencionado que eh, ciertos estados como el shock, en el cual no hay una adecuada perfusión, no van a permitir que los vasos capilares a nivel pulmonar sean irrigados de manera adecuada. Es por esta razón que a pesar que el paciente no tenga ningún compromiso pulmonar y la vía aérea esté indemne, el paciente va a respirar, pero no va a poder hacer una adecuada oxigenación. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada perfusión. El paciente está en shock, su presión arterial está disminuida, él tiene episodios de hipoperfusión. Entonces, esta hipoperfusión no solamente se va a ver reflejada en órganos diana, como por ejemplo
el riñón, el cerebro, sino también el mismo pulmón, lo cual va a generar que nuestro paciente presente fenómenos de hipoxemia. Entonces, con esto ya hemos explicado básicamente los cuatro tipos de insuficiencia respiratoria: tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, hipercápnica, perioperatoria e hipoxemia por hipoperfusión en el estado del shock. Habíamos explicado también que la insuficiencia respiratoria de tipo uno hipoxémica, tiene cuatro mecanismos de presentación. Puede ser por una alteración de ventilación-perfusión, un espacio muerto, puede ser por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, o puede ser por una alteración en la membrana alveolo-capilar. Habíamos explicado también que la insuficiencia respiratoria de tipo 2 hipercápnica, va a ser producida por disfunciones o lesiones a nivel del aparato respiratorio que van a comprometer el sistema nervioso central con el tallo cerebral y las estructuras que están en el mesencéfalo y la protuberancia, como una intoxicación por drogas, traumatismos craneoencefálicos o intoxicaciones. Puede ser también debida a alteraciones en el aparato músculo-esquelético que va a realizar la función de la respiración, como por ejemplo una enfermedad de Guillain-Barré, una esclerosis lateral amiotrófica, un tórax inestable, miastenia gravis, entre otras causas, ¿no? Entonces, estas son la clasificación en líneas generales de la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo nosotros podemos tipificar o cómo nosotros podemos eh, categorizar la severidad de la insuficiencia respiratoria? Nosotros tenemos un paciente que está con estado de insuficiencia respiratoria, pero nosotros tenemos que categorizar si su insuficiencia respiratoria es leve, moderada, severa. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer una pequeña práctica y vamos a poder ver algunos cálculos que nosotros vamos a poder realizar en la unidad de cuidados intensivos. El primer cálculo que nosotros vamos a realizar y vamos a hacer de manera muy frecuente es el índice de Kirby, o también llamado comúnmente como coeficiente Buffy. Este es un cálculo que comúnmente viene en los análisis de gasometría, eh, y nace de una relación entre la presión de oxígeno y la concentración de oxígeno que el paciente está recibiendo, dado por el FiO2, o sea, la concentración de oxígeno que el paciente recibe, ya sea usando los distintos dispositivos de asistencia oxigenatoria que el paciente esté recibiendo, o los dispositivos de asistencia mecánica que esté recibiendo el paciente, ya sea invasiva o no invasiva. Entonces, nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria leve, será que el paciente que tiene una presión PAFI menor a 300, una insuficiencia respiratoria moderada, aquel que tiene una PAFI menos de 200, y una insuficiencia respiratoria severa, aquel que tendrá una PAFI menos de 100 milímetros de mercurio. Otro cálculo que también vamos a poder realizar va a ser el cálculo de la gradiente alveolo arterial. Como yo había hecho referencia previamente, la unidad alveolo capilar está conformada por el alveolo y el capilar. Y entre estas dos estructuras, tanto el alveolo y el capilar, hay un gradiente de presión. Para que el oxígeno se movilice desde este lado hacia este lado, tiene que haber un gradiente. El gradiente hace que el oxígeno vaya de un lugar donde hay más concentración a un lugar donde hay menos concentración. Entonces, naturalmente, tenemos un gradiente de presión alveolar y capilar que no pasa los 20 milímetros de mercurio. Pero en ciertos contextos, en ciertas enfermedades en las cuales se produce shunt, se produce alteración del espacio alveolo-capilar o alteración de la difusión, las membranas alveolo-capilar se engrosan, este gradiente va a aumentar. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos calcular el gradiente alveolo arterial, que va a ser un cálculo que nos va a poder determinar la causa de la insuficiencia respiratoria y también el nivel de la severidad? Entonces, la gradiente, la diferencia entre la presión
alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno será la gradiente alveolo arterial. Como les había mencionado, este gradiente es útil porque nos permite determinar si es que hay alguna alteración en el intercambio gaseoso y la causa de la insuficiencia respiratoria. Entonces, esta ecuación matemática que ustedes ven acá es una ecuación matemática relativamente fácil, porque tenemos que simplemente restar la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno es una presión que nosotros podemos deducirla básicamente leyendo la gasometría de nuestro paciente. La operación que se hace un poco difícil, un poco eh, especial, es calcular la presión alveolar de oxígeno. Pero hoy en día tenemos el apoyo de la tecnología. Nosotros podemos encontrar en diversas calculadoras en Internet o incluso en aplicativos el cálculo de la gradiente alveolar real. Pero antes de pasar a esa práctica, nosotros tenemos que entender de dónde es que salen estas variables o por qué es que nos piden estos parámetros. Entonces, desglosando la fórmula, vamos a tener que acá que la presión alveolar de oxígeno va a depender o va a ser igual a todos estos factores que están acá en esta fórmula. Para nosotros desarrollar esta fórmula vamos a necesitar ciertos valores, como la presión barométrica eh, a la altura en la cual nosotros estemos, la presión alveolar de oxígeno. Por ejemplo, nosotros podemos decir, por ejemplo, la presión barométrica local, por ejemplo, a nivel del mar, va a ser 760 milímetros de mercurio. La presión de evaporación de agua, la presión de vapor de agua, y esto nosotros lo calculamos por la FiO2, que es la concentración de oxígeno que el paciente va a recibir. A esto le añadimos o restamos una relación entre la presión de CO2 y el coeficiente respiratorio, que básicamente hace relación a la cantidad de CO2 que se produce por la cantidad de oxígeno que ingresa. Este coeficiente respiratorio tiene un valor variable que va en un valor de 0,8. Es una constante fisiológica. Entonces, todos estos parámetros todos estos valores son fácilmente deducibles y nosotros podemos hacer nuestro cálculo. Es más, acá les voy a presentar un caso clínico a un paciente. Eh, Vamos a calcular la gradiente arterial de nuestro paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros un paciente, varón de 67 años de edad, que tiene insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica, con una presión de oxígeno de 55 milímetros de mercurio, una CO2 de 35, y está con un dispositivo de máscara de Venturi FIO 50%. Nosotros vamos a reemplazar estos datos en nuestra fórmula para calcular la presión alveolar de oxígeno. Nosotros sabemos que la presión barométrica es 723 milímetros de mercurio, eh, por la concentración de FiO2, que en este caso es 50%, menos la presión de CO2, que es 35, sobre el coeficiente respiratorio, que es 0,8. Entonces, nosotros hacemos este cálculo y vamos a tener que la presión alveolar de oxígeno será 317 milímetros de mercurio. Por tal razón, si es que este es el valor de la presión alveolar de oxígeno, nosotros tenemos que restarle la presión arterial de oxígeno y podremos calcular nuestro valor de nuestra gradiente alveolo arterial. Entonces, nosotros tenemos que nuestra gradiente alveolo arterial será 262 milímetros de mercurio, el cual es un valor bastante alto. Entonces, si es que nuestra gradiente alveolo arterial nos sale dentro de parámetros normales, menos de 20 milímetros de mercurio, podemos pensar que la causa de la insuficiencia respiratoria puede ser un estado de hipercapnia o hipoventilación o un estado en el cual la presión inspiratoria de oxígeno esté baja. Mientras que si la gradiente alveolo arterial sale alta, podremos deducir que nuestro paciente está cursando con una insuficiencia respiratoria por una alteración
de la ventilación perfusión, un shunt, un espacio muerto o una alteración de la difusión. Insistiendo un poco más con el cálculo del gradiente alveolo arterial, este cálculo nos va a ayudar bastante incluso a deducir cuál es la causa de nuestra insuficiencia respiratoria, haciendo el análisis matemático de esta fórmula. Entonces vamos a tener en este cuadro dos divisiones, un paciente que viene con insuficiencia respiratoria, que tiene gradiente alveolo arterial aumentado, ya decíamos, ya sea por una alteración en la difusión, perfusión, un shunt o una alteración en la difusión de manera alveolo capilar. Si va a estar aumentada, probablemente sea a causa de estas tres condiciones: shunt, una alteración de la difusión o un espacio muerto. Mientras que si la diferencial o la gradiente alveolo arterial es normal, lo más probable, el contexto más probable que estemos afrontando sea un estado de hipoventilación o un estado de disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, que es el que ocurre en enfermedades de grandes alturas o mal de Monge, también llamado. Entonces, este cálculo no solamente nos sirve para ver la severidad, sino que también nos sirve para categorizar la causa de nuestra insuficiencia respiratoria, porque de esto va a depender también el manejo que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente. ¿Cómo es que se van a presentar nuestros pacientes a la emergencia o a la consulta? El paciente básicamente se va a presentar con disnea, que es la sensación eh, imperiosa de aire. Va a presentar algunos signos de dificultad respiratoria, como por ejemplo uso de submúsculos subcostales, intercostales, supraclavicular, disociación tóraco-abdominal. Vamos a poder ver nosotros al uso de la pulsoximetría una saturación menor del 90%. Y el diagnóstico, como habíamos explicado en la segunda diapositiva, es básicamente gasométrico. A partir de esta lámina, vamos a explicar cómo es que se hace el manejo de este síndrome de la insuficiencia respiratoria. Si alguien, tal vez, como vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario acerca de este tema, eh, voy a estar atento al chat y vamos a repasar o vamos a resolver las preguntas que ustedes me puedan plantear. Entonces, básicamente el manejo de esta entidad hace referencia al soporte oxigenatorio, al tratamiento etiológico de la enfermedad que está produciendo la insuficiencia respiratoria y, como segundo punto, inclusive antes del tratamiento etiológico ya había planteado el evitar el daño secundario, el daño pulmonar. ¿Cómo evitamos un daño secundario? Evitando que nuestro paciente sea expuesto a cantidades de exageradas cantidades de oxígeno que también producen, empeoran la condición de la insuficiencia respiratoria, que nuestro paciente reciba un adecuado soporte oxigenatorio en relación a la condición que el paciente tiene, para que no sufra y tampoco su pulmón se vea dañado. Entonces, el manejo de la insuficiencia respiratoria va a hacer referencia a un adecuado aporte de oxígeno, ya sea con dispositivos de alto flujo o dispositivos de bajo flujo, o a la ventilación mecánica, ya sea ventilación mecánica invasiva, en ventilación mecánica controlada por presión o por volumen, o por ventilación mecánica no invasiva. Entonces, partamos desde la oxigenoterapia. Entiendo que este tema tal vez ya lo han tocado con algún otro ponente, pero vamos a repasar y vamos a tratar de hacerlo un poco práctico, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia nos va a permitir que nuestro paciente reciba un caudal de oxígeno adecuado al grado de su insuficiencia respiratoria. El oxígeno nosotros le podemos administrar por dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Los dispositivos de bajo flujo van a ser aquellos dispositivos en los cuales el paciente va a recibir un caudal de oxígeno de menos de 40 litros por minuto, mientras que un dispositivo de alto flujo nos va a dar caudales de más de 40 litros por minuto. Por ejemplo, los dispositivos de bajo flujo, los que tenemos, por ejemplo, son la cánula binasal,
las máscaras faciales, ya sean simples o con reinhalación. Mientras que los dispositivos de alto flujo, por ejemplo, vamos a tener de excelencia al dispositivo de máscara Venturi o a la cánula nasal de alto flujo. Empecemos con el tratamiento, con el manejo de la insuficiencia respiratoria, el soporte oxigenatorio. Hablemos del dispositivo de bajo flujo. Como principal expositor, vamos a tener a nuestra canulita binasal, que es el dispositivo que todos lo hemos usado o todos hemos visto usar en los pacientitos. De elección debe dar en pacientes que tienen un patrón respiratorio estable y una frecuencia respiratoria de menos de 25 respiraciones por minuto. Si bien es cierto, este dispositivo es fácil de administrar, es muy frecuente, debe ser administrado en estos tipos de pacientes que tienen relativo patrón estable, porque la concentración de oxígeno que el paciente va a recibir va a depender del patrón respiratorio. No tanto de la concentración de oxígeno que nosotros pensamos que le estamos calculándole. Nosotros tenemos la creencia que este dispositivo es un dispositivo que se le administra a través de un manómetro y que se le puede dar hasta 5 litros por minuto y que cada litro que se aumenta, aumenta la concentración de FiO2 en 4 puntos. Pero esto no es tan así, puesto que la FiO2 que el paciente va a recibir va a depender de su patrón respiratorio. Entonces, no es un dispositivo que nos asegure una adecuada concentración de FiO2. Pues por tal razón, la cantidad de gas administrado puede ser que sea insuficiente. La concentración de oxígeno va a depender del patrón respiratorio, del tamaño del dispositivo, y el FiO2 va a empeorar cuando el paciente está hiperventilando. Dentro de estos dispositivos, los que más conocemos somos la cánula binasal, por ejemplo. Hay otros dispositivos un poco, la verdad que no tuve oportunidad de conocerlos, pero sí la literatura lo describe, como por ejemplo la máscara simple. Y otro dispositivo también de bajo flujo es la máscara de reservorio, que también es ampliamente usado. Luego de la pandemia ha sido usado y hasta abusado su uso. Entonces, aquí tenemos los sistemas de bajo flujo, ¿no? La cánula binasal, que ustedes la conocen, y el dispositivo de máscara reservorio, puede ser una máscara reservorio con bolsa de reinhalación y puede ser con una bolsa de no reinhalación. Entonces, la cánula nasal de alto flujo, como hemos mencionado, eh, el máximo caudal que nos puede dar es hasta 5 litros. Nosotros acá tenemos nuestro manómetro de bajo flujo, en el cual nosotros vamos a conectar al empotrado de nuestra unidad o al balón de oxígeno que dispongamos. Este extremo va a ir conectado a la cánula binasal y nosotros podemos regular con una cánula binasal de acuerdo a la cantidad de oxígeno que nosotros le vamos a administrar. Si es 1 litro, 2 litros, 3, 4 o 5 litros. Y por cada litro va a aumentar 4 puntos a la FiO2. Nos puede administrar hasta un 40% de oxígeno. Entonces, este dispositivo yo le puedo asegurar al paciente que el aire que va a recibir va a tener una concentración de oxígeno de hasta 40%. Es un dispositivo de bajo flujo, ¿eh? No se olviden. Hablemos de la máscara reservorio con con bolsa de reservorio, ya sea reinhalatoria y no reinhalatoria. La diferencia entre estas dos es básicamente una válvula. Las máscaras que tienen que son válvulas que tienen que son bolsas no reinhalatorias son máscaras que tienen unas válvulas a los costados de la máscara que hacen que el aire que ingresa a la bolsa, una vez que el paciente lo exhala, no vuelva a ingresar. Entonces el paciente no esté reinhalando constantemente su CO2. Mientras que aquellas que no tienen el sistema de reinhalación, si son pacientes que tienen algunas patologías respiratorias crónicas, esto puede condicionar que el CO2 se eleve y el paciente puede estar presentando un fenómeno de insuficiencia respiratoria tipo 2 por hipercapnia. Entonces es un contexto que también se tiene que tener bastante cuidado. Entonces, a diferencia de la cánula, ¿qué nos diferencia de la cánula binasal? Que con la cánula binasal, si bien es cierto, llegábamos hasta un tope de 5 litros, no se olviden, hasta 5 litros nada más,
El dispositivo de máscara reservorio con bolsa, nosotros podemos usarlo a partir de 8 hasta 12 y hasta 15 litros. Y es un dispositivo que también nos va a administrar concentración de oxígeno bastante alta. El aire que nosotros vamos a administrar a nuestro paciente va a estar enriquecido de hasta 60, 70, 75, hasta 80 y hasta inclusive algunos dispositivos llegan hasta el 90% de oxígeno. ¿Qué significa? Que vuestro paciente que va a estar conectado a una máscara, a un dispositivo de máscara reservorio con bolsa reservorio, vuestro paciente va a recibir un caudal de aire. Ese aire va a estar enriquecido hasta en un 90%. O sea, el aire que usted le va a administrar a su paciente va a estar enriquecido hasta un 90% con oxígeno. Entonces, eso al paciente le va a favorecer bastante y tiene sus indicaciones, como les había mencionado. Acá tenemos un ejemplo de una cánula binasal, de una máscara simple. Ahora, ¿qué desventajas nos va a tener la máscara reservorio, no? Si bien es cierto, nos va a dar PIO elevados, pues es un dispositivo que hasta cierto punto es bastante incómodo. Hay que estar retirando cada vez que el paciente se tiene que alimentar, va a requerir, bueno, puede acumular secreciones y el paciente no se puede aspirar. Ahora, hay que tener en cuenta, estimados compañeros, que si bien es cierto, estos dispositivos son dispositivos de fío alto, ojo, tengan en cuenta eso, son dispositivos de fío alto, o sea, nos dan fío altísimo. La cánula binasal nos da hasta fío 40% y la máscara reservor nos puede dar hasta fío 90%, pero no nos dan un caudal alto, no nos dan flujo alto, son dispositivos de fío 2 alto, no de flujo alto. Dos cosas que ustedes tienen que aprender a diferenciar en la práctica clínica es el fío alto y el flujo alto. Ahora estamos hablando de dispositivos de bajo flujo, pero que te van a dar una concentración de oxígeno bastante alta. Sé que parece un poco contradictorio, pero vamos a aclarar a medida que vayamos pasando las diapositivas. Entonces, la máscara reservorio es una máscara, como les había mencionado, se diferencian por esta válvula que tiene un dispositivo que permite no reinhalar el CO2, puesto que aquí se concentra el oxígeno hasta 90%, por aquí entra el oxígeno, y en esta válvula se concentra el oxígeno. El paciente va a respirar el aire que está en esta bolsa. Una vez que el paciente respira, el paciente va a exhalar el CO2 y por esta válvula se va a salir el CO2, permitiendo al paciente solamente respirar la concentración del oxígeno que está en esta bolsa. A diferencia de esto, hay otras máscaras que no tienen esta válvula. Entonces, estos pacientes van a estar reinhalando constantemente su CO2 y puede ser que esos pacientes presenten ya un estado de insuficiencia respiratoria tipo 2 con hipercapnia. Las máscaras no reinhalables, si bien es cierto, nos aportan un poco más de FiO2, pueden llegar hasta 90%, pero hay que tener cuidado con la concentración de CO2, porque les había mencionado que las máscaras que no son reinhalatorias, el paciente va a estar reinhalando su CO2, porque no va a poder eliminar. Entonces, los pacientes que tienen máscaras no reinhalatorias tienen esta válvula que permite que el CO2 que el paciente exhala no vuelva a ingresar nuevamente a la máscara. Y eso asegura que el paciente solamente va a respirar el aire que está en la bolsa. Entonces, es un dispositivo que ustedes lo tienen que tener bastante en cuenta a la hora de usar en sus pacientes. Tengan en cuenta que hasta ahora solamente hemos escrito dos herramientas de asistencia oxigenatoria. La cánula binasal, que nos da bajos flujos, que nos da fío hasta 40%, y la máscara reservorio, ya sea con válvula reinhalatoria o no reinhalatoria, que nos van a dar fíos hasta 90%. Y ustedes dirán, bueno, este dispositivo me conviene a mí, yo quiero usarlo, quiero que mi paciente tenga bastante fío 2, quiero que mi paciente mejore su oxigenación. Más sin embargo, estos dispositivos no les van a administrar flujo, no les van a poder administrar flujo a su paciente. Y algo que nosotros tenemos que entender es que nuestros pacientes cuando tienen episodios de insuficiencia respiratoria, ellos no solamente requieren oxígeno, sino también requieren caudal, requieren flujo de aire. El paciente no solamente quiere oxígeno como tal, sino que el paciente está sediento, está disneico.
Y esa disnea le lleva al paciente a requerir flujo de aire. Naturalmente, en este flujo de aire tendrá que ser enriquecido con oxígeno. Pero nuestras máscaras, ni nuestra máscara de bolsa, con bolsa regeneratoria, ni la cándula nasal le van a permitir al paciente calmar la disnea que el paciente tiene. Es como que el paciente ha corrido, como si ustedes corrieran una maratón de 5 kilómetros y ustedes están ansiosos, están sedientos de aire. Esos dispositivos les van a dar asistencia bastante, un oxígeno, un aire enriquecido de oxígeno, pero no les van a dar flujo de aire que ustedes puedan satisfacer esa necesidad de la disnea. Un dispositivo que sí les va a administrar flujo de aire, un flujo, un caudal abundante de aire, van a ser los dispositivos de alto flujo. Y el dispositivo por excelencia de alto flujo, pues es la máscara de Venturi. Este dispositivo le va a asegurar a su paciente flujos mayores de 40 litros por minuto. Miren lo que les estoy diciéndoles, flujos mayores de 40 litros. Y ustedes no van a necesitar un manómetro o un caudalómetro de alto flujo. No, ustedes simplemente usan el manómetro que ustedes usan, el común y corriente que ustedes tienen en sus unidades, pero con este dispositivo, vuestro paciente va a poder recibir flujos de aire de hasta 40 litros por minuto. O sea, eso es bastante. Recuerden que solamente con la máscara de reservorio ustedes podían darle hasta 15 litros por minuto, pero con la máscara de alto flujo, ustedes le pueden dar desde 40 hasta 60 litros por minuto. Con esta cantidad, con este caudal de aire, el paciente pues puede llegar a calmar la disnea que él tiene. El paciente está disneico, quiere aire, quiere aire. Naturalmente, regulando la válvula, o nosotros podemos enriquecer ese flujo que va a ingresar al paciente. Podemos darle, podemos darle fío bajo o fío alto. Recuerden que este dispositivo tiene dos unidades que nos van a poder calibrar, darle al paciente fío bajo o fío alto, pero es un dispositivo de alto flujo. Entonces, este dispositivo va a ejercer su mecanismo mediante un efecto llamado el efecto Venturi. Anteriormente tenían esas unidades de Eranque de distintos colores. La máscara de Venturi, bueno, básicamente usa el principio de Bernoulli. Es un principio físico que bueno, que nos explica, ¿no? Que cuando hay flujos altos, las presiones que se generan en este punto van a ser menores, van a ser menores en relación a las presiones externas. Entonces, si nosotros hacemos una apertura en este sistema, la presión que está en este punto será menor que la presión que está en este punto, lo cual va a generar un efecto de succión. Entonces va a succionar aire del medio externo, lo cual va a aumentar el flujo, el caudal del aire que sale por este otro punto B. Entonces, si en este punto A ingresaba una cantidad de 10 litros de oxígeno, en esta otra cantidad saldrá una cantidad de hasta 40 o hasta 60 litros. ¿Por qué? Porque este mecanismo de succión va a permitir aumentar el caudal que nuestro paciente va a recibir a través de la máscara de Venturi. Entonces, para esto nosotros vamos a tener dos mecanismos con los cuales vamos a poder regular la, la concentración con la cual el paciente va a recibir la concentración de FIO2. Entonces, nuevamente repasando el principio de Bernoulli, ¿no? Es un mecanismo físico en el cual por este extremo ingresa un caudal de oxígeno, genera un flujo alto porque disminuye la luz. Al disminuir la luz por donde entra este caudal de aire, se crea una cavidad virtual y a un flujo alto se va a generar un fenómeno de succión. Y por este otro extremo va a salir una cantidad, un caudal completamente distinto. Nosotros vamos a tener acá un flujo, por ejemplo, de 9 litros de oxígeno,
pero mediante este mecanismo nosotros podemos darle, como les explicaba, flujos de hasta 40, 60 litros por minuto, que le van a hacer bastante bien a nuestro paciente. Entonces, como mencionaba, este dispositivo vamos a tener eh, el dispositivo de, de baja concentración de oxígeno y de alta concentración de oxígeno. Este dispositivo nos va a permitir enriquecer este aire que el paciente va a recibir con FiO2 desde 24 hasta 28. O podemos enriquecer este oxígeno desde 30 hasta 50. Entonces, una desventaja de este dispositivo es que este dispositivo le va a dar poca concentración de oxígeno. Si ustedes recuerdan, yo hacía referencia del dispositivo de la máscara de reservorio que te daba hasta FiO 100%, FiO 90%, ¿no? Pero este dispositivo solamente te da FiO 50%. Entonces ustedes me dirán, pero doctor, si este me da solamente FiO 50%, yo sigo eligiendo la máscara de reservorio, me da FiO bastante alto. Más sin embargo, ustedes no están viendo esta lámina, este cuadro, esta parte del cuadro. Como les explicaba, nosotros aplicándole solamente con nuestro manómetro y abriendo la llavecita a 3 litros por minuto, por ejemplo, con el dispositivo verde, nosotros le vamos a dar, si bien es cierto, un oxígeno no muy concentrado, pero aire no muy concentrado, pero miren, nuestro paciente va a recibir flujos de hasta 80 litros por minuto. O sea, que a través de esa máscara, el paciente va a recibir una cantidad de aire bastante alta. Y eso al paciente le va a calmar la disnea. El paciente está bastante disneico. Otra virtud de este dispositivo es que el FIO2 que nosotros le vamos a dar al paciente no va a depender del patrón respiratorio del paciente. O sea, si ustedes le dan al paciente, si ustedes arman su dispositivo de Venturi con el dispositivo blanco, que es de FIO2, de FIOS alto, ustedes regulan hasta un FIO 35%, abren la llave del manómetro hasta 9 litros por minuto. La concentración de FIO2 que ustedes le están dándole, tengan por seguridad que va a ser 35 y esta no va a variar independiente del patrón respiratorio. Y ustedes le van a poder administrar al paciente caudales flujos de hasta 50 litros por minuto, lo cual no ocurría con los dispositivos de bajo flujo, porque recuerden que la cánula binasal máximo te da 5 litros por minuto. La máscara de reservorio, la máscara de oxígeno con bolsa de reservorio te da máximo hasta 15 litros por minuto. Entonces, aquí ya ven la diferencia entre estos dos dispositivos, ¿no? Ya hablando un poco más ya acerca de otros dispositivos un poco más avanzados, como la cánula de alto flujo, bueno, es un dispositivo de asistencia oxigenatoria que va a depender de una máquina que va a concentrar el oxígeno y va a concentrar también el flujo. En este dispositivo ya no vamos a tener que nosotros regular. Nosotros podemos regular si queremos darle flujo alto, si queremos darle FIO alto, podemos darle flujos altísimos y también esos flujos enriquecidos con bastante oxígeno. Entonces, nosotros tenemos los clásicos cánulas de alto flujo que nosotros le podemos darles flujos de hasta 60 litros por minuto con FIOs que van desde 21 hasta 100%. Favorece porque también el flujo alto va a generar una presión positiva a nivel pulmonar que funciona como un PIP, que va a generar una especie de reclutamiento a nivel pulmonar. Las indicaciones básicamente de este dispositivo pues, van a ser fallas respiratorias leves a moderadas, ¿no? Pacientes post-extubados, que tengan factores de riesgo para fracasar a la extubación, o también como una estrategia en pacientes en los cuales se contraindica el ingreso a ventilador mecánico, como por ejemplo, los pacientes inmunosuprimidos o pacientes que están en estado eh, eh, ya de enfermedades avanzadas. Y por último tenemos pues los dispositivos de ventilación mecánica invasiva, ¿no? Los ventiladores mecánicos que ustedes conocen, que lamentablemente una de las... no, perdón, perdón, este es el de la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Otra alternativa también para asistencia oxigenatoria y más que nada ventilatoria,
es la ventilación mecánica no invasiva. Es una virtud que este dispositivo tiene de que no rompe la barrera glótica, no requiere sedación y evita complicaciones que sí nos da la intubación orotraqueal. ¿Tiene algunas contraindicaciones? Sí. Si es que el paciente requiere intubación, tiene que ser intubado. Eh, no es fácil usar en pacientes que tienen fracturas faciales, que tienen claustrofobia, o pacientes que están con hemorragia digestiva alta, o pueden bastantes vómitos, o muchas veces la colocación no suele ser la adecuada, y muchas veces también se aparecen úlceras de presión por el cuidado por ese dispositivo. Y finalmente, como decía, ¿no? Tenemos el dispositivo de ventilación mecánica invasiva, el cual es ya la última herramienta de asistencia oxigenatoria y ventilatoria en un contexto de insuficiencia respiratoria. Entonces, luego de haberles explicado ya las causas de insuficiencia respiratoria, tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, cómo es que se producen las insuficiencias respiratorias tipo uno, los cuatro mecanismos fisiopatológicos. Hemos hablado también de las insuficiencias respiratorias tipo 2, hipercápnica. Hemos hablado de cómo es que el aparato respiratorio está involucrado también por el sistema nervioso, el aparato musculoesquelético de la parilla costal y el diafragma. Hemos hablado qué tipos de cálculos nosotros podemos hacer con nuestros pacientes. Hemos hablado del índice de Kirby o el índice de PAFI. Hemos hablado de la gradiente del velo capilar y cómo nos permite hacer un diagnóstico de la insuficiencia respiratoria que tiene nuestro paciente y también la severidad que está pasando. Hemos hablado del manejo oxigenatorio. Hemos hablado que nuestro manejo oxigenatorio podemos usar dispositivos de bajo flujo como la cánula binasal, la máscara de reservorio, dispositivos de alto flujo como el Venturi o la cánula nasal de alto flujo propiamente dicha, dispositivos de asistencia ventilatoria como el BNI y la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Luego de eso debemos llegar a ciertas conclusiones y es que es importante conocer la clasificación de la insuficiencia respiratoria, pues nos va a permitir orientar el manejo de nuestros pacientes. Es importante también que nosotros conozcamos los mecanismos fisiopatológicos en los cuales se produce la insuficiencia respiratoria. Eh, el adecuado diagnóstico nos va a permitir un adecuado manejo y es importante que ustedes conozcan sus dispositivos de asistencia oxigenatoria, ya sea bajo flujo, alto flujo, cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva y invasiva y entre otros. Eh, bueno, con eso doy por concluida la charla de insuficiencia respiratoria. Estoy atento a sus preguntas y comentarios que ustedes quieran hacernos llegar, ya sea prendiendo el audio de sus computadoras o dispositivos o escribiéndome al chat. Acá, por ejemplo, ya empezamos con una consulta de María que dice, ¿no? Pero me ha pasado que los pacientes con Disney responden mejor con máscara de reservorio y mejora su saturación. Eso es cierto, eso es cierto. Parece una paradoja, ¿no? Ustedes lo tienen al paciente, está desaturando y ustedes le ponen una máscara de reservorio, que ustedes le van a poner una máscara de reservorio. La máscara de reservorio, como les dije, no es un dispositivo bastante, bastante bueno. No digo que no lo sea, es un dispositivo bastante bueno. Te va a generar que el paciente tenga el aire que ingresa al paciente va a ser un aire enriquecido de hasta 80%, 90%. O sea, básicamente todo lo que el paciente va a respirar va a ser aire. Eso es muy bueno. El paciente va a saturar, va a mejorar su saturación, probablemente vaya a saturar 96%, 98%, y bueno, nosotros vamos a tener los cachetes del paciente. Más sin embargo, eh, las, los objetivos de asistencia oxigenatorios no van en relación a una saturación ideal, van en relación a calmar la disnea que nuestro paciente pueda llegar a presentar. Entonces, un paciente que está disneico, que está con bastante trabajo respiratorio, eh, probablemente vas a tenerlo con una saturación mejor, pero definitivamente no le vas a necesitar un caudal de oxígeno adecuado, porque como les he explicado, este dispositivo de máscara de reservorio que es muy bueno, solamente le vas a poder administrar 12 litros por minuto nada más de aire. Que el aire va a estar enriquecido, sí, va a estar enriquecido hasta 90%, pero solamente le vas a dar 12 litros.
un paciente que está en una neumonía leve o moderada va a requerir aire, él está disneico. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si ustedes correrían una carrera de 5 kilómetros, ustedes, qué preferirían respirar? ¿Preferirían respirar 12 litros por minuto o preferirían respirar 40, 60 litros por minuto? Definitivamente respirar caudales altos les va a calmar la disnea, les va a calmar la disnea. Y como les repetía, no es necesariamente, no es estrictamente necesario que nuestros pacientes mejoren la saturación. Entiendo que es un paradigma, la verdad que también para mí es un paradigma, porque muchas veces para nosotros es mucho más cómodo poner una máscara de reservorio y que el paciente sature el 98%, pero esa no debería ser, no debería ser nuestro correcto actuar. Nosotros debemos esperar que el paciente recupere su oxigenación en base a la mecánica, a la misma mecánica respiratoria que el paciente tiene tolerar, tolerar episodios de saturación. Las guías actualmente nos dicen que una saturación por encima del 96% se asocia a mortalidad. Por tal razón, no es estrictamente necesario tenerlo con saturación más de 96. Si usted lo tiene a su paciente con saturación más de 91, con la máscara de Venturi, y usted ve que el paciente está disminuyendo su dificultad respiratoria, usted ya lo tiene bien. Así sea que su saturación esté en 91, 93. Entonces, se debe evaluar cada contexto de cada paciente, pero como les había repetido, ¿no? Es importante que ustedes conozcan, eh, estimada María, ahora ya sabes que eh, si bien es cierto, la máscara de reservorio te ha salvado muchas guardias, ya sabes que este dispositivo también tiene sus limitaciones y la próxima vez que lo uses, recordarás que este dispositivo solamente te da un caudal de aire de 12 litros por minuto y no más. Entonces, tal vez si es que tu paciente está un poco más disneico y puede tolerar la oxigenación, sería una buena idea que intentes administrarle un dispositivo de Venturi y tolerar, tal vez que tu paciente no sature 98, 99, pero sí sature 91, 93 para mejorar su mecánica respiratoria, porque también como te decía, este dispositivo no te asegura la concentración de oxígeno que tú le vas a darle. Puede ser que tú le estés dándole a 10 litros y su saturación y la concentración de oxígeno vaya a 70%, 60%. No te da una concentración de oxígeno constante. La concentración de oxígeno que el paciente va a recibir va a variar en relación a la mecánica respiratoria. Y es por eso que esos dispositivos de bajo flujo no se aconsejan en pacientes que tienen mal patrón respiratorio, porque al tener mal patrón respiratorio, la concentración de oxígeno va a disminuir y él va a estar mucho más disneico. Entonces, estos dispositivos de bajo flujo prefiéranlos para pacientes que están estables, tu paciente que ha salido de sala de operaciones, que no tiene ninguna comorbilidad, ninguna patología, o aquel paciente que está con una neumonía leve, está en la sala de hospitalización, está en observación, un paciente asmático, déjenlo para esos pacientes. Para pacientes que están un poquito más comprometidos, neumonía severa, un paciente que tiene sospecha de un TEP, o un paciente que ustedes sospechan un diestrés respiratorio, de preferencia usen dispositivos de alto flujo. Lo recomendable es iniciar con una máscara de Venturi cuando su saturación es 80%. A ver. Mm, Depende de el contexto que esté cursando tu paciente. Si tu paciente está con un mal patrón respiratorio, o si la mecánica definitivamente si la mecánica es mala, si tu paciente está respirando taquipnéico, no uses dispositivos de bajo flujo. No uses ni cánula binasal ni máscara de reservorio. Si tu paciente está respirando de manera agitada, usa dispositivos de alto flujo, usa un sistema de Venturi. Entonces, puedes usar el sistema de Venturi eh, de acuerdo a la saturación que tu paciente requiera. Si tu paciente es un paciente que no tiene ninguna patología, ninguna comorbilidad, tú puedes tener una saturación de 91 hasta 93%, eso es un gol aceptable. Si tu paciente es un paciente que tiene una patología crónica como tuberculosis, fibrosis pulmonar, EPOC, un paciente que está saturando 89, 91, tampoco pasa nada. Las guías actuales nos llaman a evitar la hiperoxia y prevenir los efectos deleterios del oxígeno y también prevenir las lesiones pulmonares autoinducidas. Si es que vuestro paciente está respirando de manera agitada,
Si es que tiene un mal patrón respiratorio, vuestro paciente está generándose un daño pulmonar inducido. Y esto incrementa la lesión pulmonar que ya tiene por la neumonía, que ya tiene por el diestrés. Entonces, vuelvo a repetir, si vuestro paciente está con un compromiso moderado, prefieran dispositivos de alto flujo, sea Venturi. Si vuestro paciente no responde al Venturi, tal vez sea necesario de hacer la interconsulta para cuidados intensivos y que entre a un dispositivo de alto flujo. Tal vez si vuestro paciente está muy inestable, tal vez ya no va a requerir de alto flujo ni Venturi, va a requerir un dispositivo ya de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, de acuerdo al caso que su paciente requiera. A ver, aquí tenemos otra pregunta más. Dice, bueno, gracias. No, a ti, María. Gracias por tu participación. Bueno, Kelly, no sé si me escuchas por ahí. Hola, Kelly, ¿me escuchas? Hola. Ah, bueno, alguien tal vez del auditorio que tenga alguna otra consulta, alguna otra pregunta acerca de este tema, que es un tema que nosotros lo nosotros que trabajamos en áreas críticas lo vamos a hacer siempre en todas nuestras hojas de evolución, en nuestras hojas de reporte, siempre vamos a utilizar la palabra insuficiencia respiratoria. Y una de las iniciales que más se ve en nuestras historias clínicas es la de IRA, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo es que funciona, qué dispositivos tenemos de asistencia hacia nuestros pacientes. Dice, buenas tardes. Dice, en una diapositiva se observa la desventaja de la ventilación mecánica. Ahora vamos a ver, acá tengo otra pregunta, vamos a ver tantas preguntas, dice. Buenas tardes, en una diapositiva se observa la desventaja de la ventilación mecánica invasiva. Es difícil prevenir la anatomía facial es variable, cuánto tiempo máximo se puede usar o una forma de prevenirla. Entiendo que su lema, entiendo que que me pregunta sobre el uso de la ventilación mecánica no invasiva como parte del manejo de la insuficiencia respiratoria, claro que sí. Entonces, como repetía, ¿no? Vuestro paciente puede ser que sea un paciente que con una cánula binasal pueda estar estable. Muchas veces estos pacientes evolucionan de manera desfavorable, requieren dispositivos de alto flujo, como por ejemplo una máscara de Venturi, pero a veces empeora, el paciente empeora, pese a que nosotros usemos nuestra ciencia y nuestro arte, el paciente va a desmejorar. Entonces, hay ciertas condiciones de insuficiencia respiratoria que nos van a permitir usar los dispositivos de ventilación mecánica no invasivos. La BNI tiene algunas indicaciones. Eh, Básicamente es una indicación, por ejemplo, para pacientes con EPOC exacerbado, pacientes con edema agudo pulmonar de causa cardiogénica, eh, algunos casos de asma o neumonías moderadas, de moderadas a leves. Entonces, este dispositivo es un dispositivo puente, es un dispositivo que no lo debemos usar por mucho tiempo, es un dispositivo que nosotros vamos a usar y vamos a ver si es que el paciente responde a esta terapia. Los protocolos nos mencionan que una vez que nosotros iniciamos la asistencia con la ventilación no invasiva, nosotros cuidamos que el interfaz sea el adecuado, esté adecuadamente adherido al paciente. Nuestro paciente tiene que tener algunas indicaciones, como por ejemplo, tiene que estar despierto, tiene que estar estable, tiene que estar despierto, alerta, tiene que cooperar. No tiene que estar con náuseas ni con vómitos, no tiene que tener lesiones maxilares o lesiones faciales que pueden dificultar la colocación de este dispositivo. No tiene que tener un paciente claustrofóbico. Si nosotros aseguramos este dispositivo y la interfaz, que es lo más difícil, nosotros a las 2 horas nos vemos obligados, tenemos que hacer un nuevo análisis, tenemos que nuevamente reevaluar la condición del paciente.
Si es que en las próximas 2 horas el paciente no mejora el nivel de oxigenación y o el medio interno, el paciente debe ir a ventilación mecánica. El paciente debe ir a ventilación mecánica. Entonces será necesario que el paciente vaya a ventilación mecánica. Si el paciente lo tolera, seguiremos con el dispositivo. Nosotros vamos a tener acá algunas estrategias, como por ejemplo, debemos siempre escoger de manera adecuada el interfase, tratar de proteger siempre los ojos. Muchas veces es un lugar que fácilmente se hacen escaras, ¿no? Proteger la piel con apósitos, los apósitos de hidrocoloide, que son muy buenos, nos previenen las úlceras de presión. Debemos observar cada 2 a 4 horas, evaluar cómo está el estado de la piel. Podemos usar cremas hidratantes, porque estos dispositivos, como ustedes han visto, pues son dispositivos que tienen que estar bien asegurados. Y la evaluación continua con parches hidrocoloides para evitar las lesiones, ¿no? Como les decía, son dispositivos que no van a estar por mucho tiempo. Si es que vuestro paciente mejora, probablemente retorne a un dispositivo de alto flujo. Caso contrario, si es que vuestro paciente empeora, pues tendrá que ir a ventilación mecánica. Este dispositivo, el BNI, es un dispositivo puente. Si algo ustedes si es que ustedes se pueden quedar con una moraleja, es que este dispositivo es un dispositivo puente. O sea, es un dispositivo que te define. Si es que vuestro paciente mejora, retorna a alto flujo. Si es que vuestro paciente empeora, va para BNI. Buenas tardes, dice. Vamos a ver qué más acá. Bueno, ¿cómo se usa dice, disculpe, la que se usa con Venezuela? Bueno, espero haberte respondido tu pregunta, es su lema. Eh, sí, bueno, lamentablemente una desventaja, ¿no? Es que tampoco no hay casi ningún dispositivo tiene virtudes, más virtudes que inconvenientes. Y una inconveniente de este dispositivo del BNI es el interfaz, ¿no? Ninguna empresa asegura interfaces adecuados que prevengan las lesiones en la carita. Y muchas veces hay que tener cuidado con aquello, ¿no? Mm, Bueno, eh, Kelly, no sé si estás ahí, o tal vez Kelly se ha salido. Doctor Ángel, sí. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Bien, doctor Ángel. Bien, entonces he visto que se han ido respondiendo todas las preguntas que se han estado haciendo en el botón del chat. Perfecto. ¿Hay alguna consulta? Aún todavía tenemos unos cuantos minutos para poder desarrollar consultas si tuviesen. Aún todavía nos queda tiempo. Pueden también activar su micrófono si desean hacerlo. Recordemos que el día de mañana se va a habilitar el cuestionario del crítico adulto de esta unidad para que ustedes puedan desarrollar. Van a tener una semana aproximadamente para que puedan ustedes efectuarlo. Entonces, ¿no hay más consultas? A ver, acá hay una pregunta, no sé si habrá respondido, doctor. Vamos a ver si es el mismo. Es De el la mismo. pregunta de Zulema sí ya la respondí ya. Espera, espera, es el mismo. Ella me preguntaba, ¿no? Acerca de la BNI. Me decía, ¿no? Me decía, doctor, desventajas de la BNI, ¿no? No sé si se ha Eh, respondido, solamente que había uno en el botón de preguntas y respuestas, pero es la misma del botón de chat, así que no hay ningún Sí, sí, inconveniente. sí. Perfecto, entonces no hay más consultas. Agradecerle, doctor Ángel, por su participación el día de hoy. Vamos a seguir contando con su participación en las próximas unidades, doctor Ángel. Muchas gracias. No, nuevamente a ti, Kelly, a ti. em, Les invito, corran la voz. eh, este, esta, este diplomado va a ser bastante enriquecedor y por sobre todas las cosas, uno de los objetivos que nosotros buscamos en ASIS es que los profesionales que acuden a nosotros se lleven
cosas prácticas, ¿no? Se lleven ustedes esos conceptos para su quehacer diario, ¿no? Para sus guardias y que ustedes puedan desarrollarlo y puedan enriquecer el arte que llevan a sus unidades de cuidados intensivos o al lugar donde ustedes trabajan. Bueno, sin más que decir, me despido, agradezco nuevamente su atención. Será hasta otra oportunidad.